Hola Rafael, hola a todos. Mira, la última vez que hablé por aquí me parece, no sé si fue la última, pero bueno, hace ya algún tiempo, porque estaba con esto que me ha pasado, con unos dolores tremendos y estuve hablando contigo y todo eso. El caso es que un buen día, yo esto lo quiero contar porque quiero que tú me des mi opinión, porque no sé si esto es algo o son imaginaciones mías o que no es, pero que estoy bastante extrañada con lo que me ha pasado. Pues que un día, no sé cómo, de repente me vino el pensamiento, porque no es que lo fuera a pensar yo estaba con mucho dolor, y pensé, esto es el dolor del mundo. O sea, ni siquiera forma parte del dolor del mundo, sino pensé, es el dolor del mundo. Inmediatamente me sentí como mucho más aliviada, como si todo se extendiera o se difuminara más, no lo sé, y al rato o al momento, no sé cómo explicarme, me empecé a sentir acogida como en un colchón blando, pero escucha, no es que yo me sintiera acogida, había acogimiento, no sé cómo explicarlo, porque luego lo he pensado más allá y digo, no, no, porque me ha pasado con más cosas. Luego, por ejemplo, me he emocionado con cosas que he oído, lo que sea, y pensaba, pero no era que yo me emociono, era que había emoción. Y en este caso que te digo, había como acogida, no sé cómo decirlo, y me empecé a sentir muy bien, muy bien. El dolor no se fue, el dolor estaba ahí, pero yo me sentía muy bien. Y, y después de eso me ha pasado también, ay, no sé qué iba a decir, se me van las ideas. Mm, Bueno, eso era como muy importante, ¿no? Como que quería confrontarlo contigo para que me dieras tu opinión de a ver qué era. Y quería decirte algo más, pero que ahora con esto se me ha ido. No sé si me vendrá o no me vendrá. Sí, sí, que pensé, porque todo el mundo, la gente que está conmigo alrededor y todo eso, me dicen, pues qué bien lo estás llevando, ¿no? Tanto tiempo ahí que tienes que estar metida en casa y que no puedo hacer nada y con muchos dolores, que se me han quitado. Curiosamente, desde ese día me han bajado. Ya casi no tomo analgésicos ni casi tomo nada. Em, y me puse yo también el otro día y digo, sí que es verdad que es como si hubiera habido una aceptación o una acogida, no sé decirlo, pero yo no he hecho nada. O sea, yo, María, no soy consciente de haber dicho, yo lo acojo, yo lo acepto, yo no. Es simplemente algo que se ha dado, ¿sabes? Y bueno, pues todo eso quería a ver qué me puedes indicar, a ver qué me puedes decir sobre eso. Ok, María, gracias. Creo que tú lo has dicho todo. Por supuesto, ya hemos mencionado la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? Y creo que la conoces claramente. ¿Qué dices? Es que no te he oído bien, perdona, es que no digo bien. Creo que conoces la diferencia entre dolor y sufrimiento.
el sufrimiento, No era sufrimiento, era dolor. Yo sufrimiento no sí, he tenido en ningún momento. sí, De por darle supuesto. vueltas al... Era simplemente dolor muy fuerte. Y ese dolor, pues como que lo empecé a sentir, ya te digo, como al mismo tiempo, porque no es que se me fue el dolor y me vino el otro, ¿no? Yo seguía con mi dolor, pero estaba con una experiencia como, no sé cómo decirle, como entre algodones, entre colchones, como Ujú. sintiéndome muy bien, sintiéndome muy bien. Y desde ese día me han bajado muchísimo y vamos, estoy aquí retenida porque me falta tiempo y eso, pero prácticamente no tengo dolor. Sí, a eso me refiero. No hay Sí, sufrimiento, hay dolor, pero no hay no. sufrimiento. Y dolor apenas tampoco, ¿eh? Ha Y el bajado dolor muchísimo. es que hay una cuestión también relevante en lo que mencionas, Sí, que paradójicamente cuando hay una resistencia al dolor, el dolor puede aumentar. Cuando se suelta, sucede el soltar, el dolor en algunos casos desaparece totalmente, en algunos casos merma de una manera sorprendente. Todo depende del caso que sea. El asunto es que no hay sufrimiento, no hay un yo que se regodee en el dolor, no hay sufrimiento, no hay un sí, personaje que esté entregado a atizar el dolor, a volver sobre él, a posicionarse con él. Entonces, no hay sufrimiento, ¿sí? ya. Y es que lo del yo que te digo, es que no es que haya desaparecido, claro, pero a momentos en muchas cosas. Ya te digo, en que de repente me emociona o tengo una emoción, pero no soy yo la que está teniendo la emoción está ahí. Es que no sé cómo explicarlo. Como que yo no hago nada. Sí. Que está María, nada. Me doy cuenta después y digo, ahí va, pues si yo no he hecho nada y, y esto ha pasado, ¿sabes? Mm, sí. Este es un ejemplo o es un caso interesante de cómo el dolor puede, no estoy hablando de lo que comentas, creo que tú ya lo dijiste todo, ¿sí? Sí, De cómo cualquier experiencia es una invitación sí. a no posicionarse, a mirarla, a mirar si hay una identificación y en algún momento sucede el soltar, no hay nadie al que le ocurra esto, ¿sí? Es que eso es lo que me he dado cuenta, Rafael, y también me he dado cuenta que esta experiencia me ha servido para darme cuenta de lo que tantas veces decimos, pero que comprenderlo es difícil, que yo no soy mi cuerpo, Ujú, ¿sabes? Porque, mm, o sea, mi pequeño yo, María, con todo esto que le ha pasado, estaría renegando, estaría de mal humor, estaría fastidiada, estaría... Y en cambio no ha sido así en ningún momento. Con lo sí, cual te quiero decir que eso me ha hecho ver, pues eso, que yo no soy mi cuerpo. Me ha servido de mucho, de muchísimo. Me está sirviendo de muchísimo. ujú. Ha sido muy duro, pero me está sirviendo de todo eso que te digo y te lo quería contar. Por eso, como lo hablé contigo la última vez, Sí, 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 correcto. Me alegra mucho. pues muchas gracias. Nada más que eso, te lo quería comunicar. Y bueno, y que me dijeras algún, digo, a ver si, No, pero yo creo qué que sé, tú ya quería... lo dijiste todo. ¿Qué? Perdón, es que no Creo lo... que tú ya lo dijiste todo. Lo dije, ¿no? Vale, Sí, bien, es pues decir, eso. hubo un soltar en el que el dolor no era del personaje, era del mundo.
Es el dolor, no es algo personal, ¿sí? En ese soltar, exacto, en ese soltar, eh, no, exacto. fijémonos, no es un soltar para que el dolor pase, pero No, no, pero digamos que el dolor que haya mermado, ese es un subproducto, pero no hay un soltar con un motivo, porque si hay un soltar con un motivo, nunca es un soltar, ¿sí? claro. Ujú. Pues en Sí, este sí es caso, lo que te digo. tú lo Lo- dijiste todo, ya hubo un soltar espontáneo si es lo que te y digo, apareció yo no soy consciente de haber soltado nada, yo no sé cómo ocurrió, ocurrió sí, solo. no, no, es que eso es lo que llamamos gracia, no sé, es lo que llamamos gracia, sí, sí. Pues nada más que eso, Rafael, muchas gracias, ¿eh? No, a ti, María, muchas gracias. Ok, Verónica. Hola Rafael, hola a todos. Hola. Mi pregunta aquí con lo que expresó María es si eso que ella dice, este dolor no es mi dolor, es el dolor del mundo, si eso se puede, yo sé que esto de la práctica, no hay que hacerlo una práctica, ¿no? Pero eso también sí se puede ver en cualquier experiencia, ¿verdad? No tiene que ser, por ejemplo, recién cuando estábamos en meditación, no sé si era sensación, yo sentía la respiración y de algún modo algo eh, me sucedió en el sentido de que la respiración, a ver cómo lo explico, sucede en el cuerpo pero no la siente el cuerpo, la siento yo, algo así. Ujú, sí. ¿Eso es mente o es así? O sea, cualquier experiencia es, como dice María, no es mía, es del mundo. Ujú, sí, correcto, sí. Cualquier experiencia es una experiencia de la conciencia. La conciencia está teniendo experiencia de sí misma a través de la forma, ¿sí? En el caso del dolor, por ejemplo. Pero al no haber identificación, al no haber personaje, ¿quién siente el dolor? ¿Quién tiene la experiencia, la conciencia? ¿Sí? Digamos que en este caso el personaje que es como la luna se separa y el sol de la conciencia reluce, porque normalmente hay un eclipse, la luna, el personaje que obtiene la luz del sol está ocultándolo, pero el sol está ahí. Al no haber personaje, la luz aparece. ¿Quién tiene la experiencia? La experiencia sigue sucediendo, pero esa experiencia la experimenta la conciencia del ser. Toda experiencia es una experiencia de la conciencia. Por eso decimos que no hay aquí un hacedor, ¿sí? Eh, la conciencia experimenta incluso el personaje tal, el personaje tal. Cuando la identificación es muy fuerte con el personaje, obviamente no se ve la conciencia como el hacedor, como como quien experimenta al personaje, sino se ve al personaje como quien padece o sufre o disfruta
de las experiencias. ¿Sí? Las experiencias, por supuesto, como en este caso y en muchos otros, siguen sucediendo, experiencias de dolor, agradables, no tan agradables, etcétera, etcétera. Pero al no haber personaje, lo que se muestra es quién está teniendo esta experiencia. No hay un personaje. Al no haber un personaje, la, la evidencia es inmediata y a veces no requiere de palabras. Podemos llamarlo la conciencia, el ser, etcétera, etcétera. Sí, hay experiencias en las que puedo posicionarme más que en otras. Voy a dar un ejemplo, aunque me salgo un poco de la pregunta de Verónica, pero puede servir a otros. Vamos a suponer que mm, tengo una relación de pareja y relación implica un posicionamiento muy fuerte como esposo, digámoslo así, ¿sí? Entonces hay una experiencia que aparentemente sufre un personaje. Al mismo tiempo tengo un trabajo que no implica un posicionamiento y allí no hay un personaje. O tengo un hijo cuya relación una hija cuya relación me afecta mucho porque como padre controlador me preocupan sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces eso implica un posicionamiento del personaje, ¿sí? Lo que quiero decir es que aún en el sueño, aún estando la mente, cuerpo dormida o puedes tener experiencias de no personaje, experiencias de conciencia, donde hay un despertar, eh, digamos, en esas experiencias hay un despertar, es la conciencia la que tiene esas experiencias, ¿sí? Pero voy a hablar con mi hija o con mi esposa y todo cambia, ¿sí? No ha habido un despertar totalmente consolidado. No estoy hablando de nadie en particular, que no lo sé, ¿sí? Pero el trabajo de ver la experiencia y de ver el posicionamiento o de ver la identificación es lo que rompe o deshace la identificación con el personaje y permite ver claramente quién está experimentando esto. Yo que me identifico con el rol de padre. Si lo veo realmente, tiene que ser una revelación, no un análisis psicológico, no un análisis mental, tiene que ser un verlo fresco, nuevo, prístino, una revelación, ¿sí? Si lo veo en ese momento, se rompe la identificación y no hay alguien que tenga una experiencia, no hay un personaje que tenga esta experiencia. Eso sucede por pura gracia. No sabemos cómo es la gracia, ¿sí? En cierto modo, la gracia es algo que se recibe, pero aún así esa definición es un poco dual, porque ¿quién recibe y quién da? No hay dos. Pero ocurre cuando hay una verdadera disposición. ¿Sí? Es como estar la copa totalmente vacía, ahí llega. Una total disposición es como una copa vacía. Eh, Algo se me escapa de tu pregunta, Verónica, si lo quieres volver a mencionar. Sí, la sensación por ejemplo, de respirar, lo que siente, quién siente la respiración, o el movimiento del cuerpo, o el tacto, o es todo eso que es
experiencia en la meditación de hoy fue apenas así como un segundo de como si el cuerpo no es el que siente. Sí, sí, todo Eso ello es la conciencia teniendo una experiencia en la forma. claro. Luego se me aclaró cuando María iba hablando con el tema del dolor, ¿no? Sí, Así. Pero aún así está el hábito o no, porque mientras vas hablando, tal vez yo hago esto y la sensación queda como rondando en la mente esto de eh, siempre creí que era el cuerpo el que sentía. sí, correcto, por supuesto, claro. Y ese es un dato interesante porque al no haber identificación con el cuerpo, no es que el dolor desaparezca si, por ejemplo, me tropiezo con algo, pero al no haber identificación, el dolor es una experiencia neutra, más soportable, más llevadero, puede que incluso merme, porque lo que hace el sufrimiento o la identificación con el personaje es atizar la experiencia, como me pasó esto, tuve un accidente con, tropecé con algo, etcétera, etcétera. Yo, ¿sí? Por supuesto, sí. Entonces, el cuerpo es solo una expresión de la naturaleza, como un árbol, como una flor, como una piedra, como el agua. De hecho, está formado de elementos naturales, nunca ha sido de un personaje, ¿sí? En esa no identificación con el cuerpo, el mismo cuerpo experimenta una sanación, porque todo el peso que caía sobre él de la mente es liberado. No quiero decir que en todos los casos se sanen enfermedades, pero sí hay una experiencia más leve, más fluida, más relajada, ¿sí? Y sucede por sí misma, no estamos respirando para obtener un resultado de la meditación, no, sucede por sí mismo. Sigue siendo una gracia. Y esa comprensión o lo que es, voy a hacer una pregunta que sé que está tan, no sería, pero igual la necesito hacer, eh, porque el impulso aquí es, esto me lo tengo que recordar, Ay, ay, ay. me lo tengo que recordar, me tengo Es que el impulso. recordar que la sensación del cuerpo no es mía, no es, o sea, Sí. que el respirar, las sensaciones son de la conciencia, como si fuera una técnica. Sí, pero de todas maneras esa expresión es algo que tampoco te pertenece. Claro. Sí. Y otra cosa, puedes ver a través de ella que hay una disposición. Entonces no hay que hacer nada hay una disposición. Realmente no son las palabras. Es solamente una disposición. ¿Sí? Necesito recordarlo. No vas a tú a recordarlo. Claro. Va a suceder porque está la disposición, está la invocación. ¿Sí? Entonces pasó ese pensamiento, pasó esa, un poco, lo que también puedes ver ahí es un poco la idea, si está la idea de yo lo hago, ahí también lo puedes ver. Pero si solamente es la expresión, es necesario recordarlo, es solo disposición, porque sabes que no lo puedes hacer, pero en cualquier momento Sí, va a suceder. Quizás incluso cuando estés a punto de identificarte de nuevo,
lo vas a ver, wow, ¿sí? Es un movimiento de la mente, es una dirección de la atención. Lo vas a pescar, es muy sutil, ¿sí? Sí, Entonces es una percepción del el cuerpo, la percepción misma del cuerpo deja de ser, es muy diferente, es muy diferente. No, no puedo describirlo con palabras, pero es muy diferente, no es yo, ¿sí? Esta imagen sí. no es, No, se siente es muy limpia. como limpia, esa es la palabra, se siente Sí. suave. El mismo cuerpo refleja esa limpieza, esa no identificación, esa frescura. Por eso es la belleza que tienen los niños, los bebés, al no haber todavía identificación con el cuerpo. Y esa belleza tú la puedes encontrar en un maestro de 80 años lleno de arrugas, porque no es el físico, es algo que irradia en esa expresión, que no es el personaje, es la conciencia misma, que es luz también, que irradia luz, ¿sí? A veces con más, a veces con menos intensidad, ¿sí? Sí, gracias, Rafa. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Bueno, Mi pregunta era, vamos a ver, porque tengo dudas siempre si todas las experiencias que creo vivir, ¿no? Como personaje existen o no existen, porque tengo ahí una confusión, ¿no? ¿Existen? ¿Existieron? ¿No existieron? Y entonces, si no hay un yo hacedor, tampoco hay ninguna experiencia, no me han pasado a mí, ¿no? Es la pregunta, ¿no? ya, Porque a veces pienso, ¿me pasaron, no me pasaron la experiencia? ¿Me pasaron, no? No, alguna filosofía, no, no existe, esto no, nunca existió un pasado, nunca existió, hombre, si ahora mismo vive el presente y te posicionas en el presente, pues es como ahora mismo no existe eso tal como lo menciona la mente como un pasado, pero parece que sí te pasaron, claro, si te identificas, te sí, pasaron. ujú. Yo digo, tengo una sensación, digo, ¿es que me lo he inventado yo o las experiencias que tenía No, que me han dejado huella un poco? Y parece ser que ahora soy consecuencia de esa experiencia, ¿no? Experiencias que yo las juzgué como no agradables, ¿no? Traumáticas. Entonces digo, soy el resultado de una experiencia traumática, ¿no? ya, Y vamos a ver. Ninguna experiencia existe como algo que le ocurre a un personaje, porque el personaje no existe. Todas las experiencias suceden, pero no le suceden al personaje, solo suceden. Ahora bien, en el sueño, en la identificación con un personaje, experimento que todo me sucede a mí, que todo me sucede a mí. Experimento que lo que sucedió es la causa de lo que soy, de que el pasado es el responsable de cómo soy. Siempre es a mí, ¿sí? En el sueño, como estoy identificado con el personaje,
y con el cuerpo y con la mente es lo mismo. Experimento que todo me sucede a mí y que todo el pasado es la causa de lo que soy y que dependo de un futuro desconocido. Sí, pero ninguna experiencia le sucedió nunca a ningún personaje. Todas las experiencias pasaron. No son causa ni efectos de nada. En lo relativo, algunas experiencias son causas y efectos de algo. ¿Sí? Por ejemplo, estudié una carrera y después conseguí un trabajo como, como alguien que se desempeña en esa carrera. En lo relativo. En lo absoluto, eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque nada está asegurado. Pude, una forma, mente, cuerpo, pudo haber estudiado una carrera y el día de grado se murió. ¿Sí? No quiero ponerme trágico, pero es el ejemplo que me llega. Es decir, todo es gratuidad, todo es gracia, todo es un don, todo es un regalo. Nada está asegurado. ¿Sí? No hay causa ni efecto realmente. No por estudiar una carrera voy a conseguir un trabajo, de pronto no, de pronto se muere el mismo día del grado. ¿Sí? Todo es gratuidad. Entonces, el personaje todo lo toma como algo que le sucede a él. Yo estudié esa carrera. No, eso es algo que está pasando. A mí me sucedió que mis padres me golpeaban, o sea, a mí, ¿sí? Entonces todo eso se lo apropia el personaje, se lo convierte en la historia, va a que alguien le arregle su historia con la esperanza de que su historia se modifique, la repare y por fin pueda estar bien el personaje, ¿sí? Todo eso es la creencia en el personaje al que le suceden aparentemente experiencias. Las experiencias no le suceden a nadie, no hay un personaje. Las experiencias, la infinidad de experiencias, todas son experiencias de la conciencia en la forma. La forma está, la conciencia se está experimentando en la forma a través de esta mente-cuerpo, ¿sí? Y ninguna experiencia tiene una causalidad necesaria de otra cosa. Solo es una causalidad relativa, ¿sí? Que alguien estudie una carrera y que termine desempeñándose en esa carrera, eso es una causalidad totalmente relativa, aparente, porque eso implica secuencia, pero no hay realmente una secuencia. Ahora bien, esto de pronto no lo puedas comprender, ni lo puedas aceptar, no se trata de que lo aceptes porque esta mente, cuerpo lo dice, ¿sí? Esa comprensión llega cuando tenga que llegar. En lo relativo, les es fácil entender que aparentemente hay causas y efectos. Haces algo y ocurre como efecto tal cosa, ¿sí? Pero eso es, como dice la palabra relativo, puede no suceder, ¿sí? Despertar, abrir los ojos, es una gracia, podría habernos sucedido, ¿sí? No hay causalidad necesaria en lo relativo. Tantas cosas.
Tantas cosas que suceden sin elección, ¿sí? De repente estudias una carrera, no sabes para qué, ni siquiera quieres ejercerla, necesitas hacer una práctica como docente, no tienes a dónde hacerla, tu mejor amiga te llama, te dice, mira, ya te tengo donde puedes hacer la práctica, el colegio queda a una cuadra de donde vives. Eso la mente más astuta no lo puede programar. Una sincronía, ¿sí? No lo, es lo que sucede, es lo que sucede. A veces suceden sincronías, a veces no. Todo es una experiencia de la conciencia, todo ello es una experiencia de la conciencia a través de una mente-cuerpo, de una forma humana. No es que a alguien le suceden sincronías, ¿sí? Cuando no hay personaje aparecen sincronías con mucha frecuencia, con mayor frecuencia, pero tampoco quiere decir que en todo momento van a aparecer, ¿no? ¿Sí? Pero es una experiencia de la conciencia, es como un río que fluye sin obstáculos. Igual todos los ríos van a donde tienen que ir, al mar de la conciencia que son, ¿sí? Entonces, cuando el personaje dice, no, es que yo soy la causa de todo lo terrible que me sucedió en mi historia, eso es sufrimiento, eso es sufrimiento. ¿Por qué? Porque el personaje está identificado con experiencias del pasado que cree que le afectan ahora, ¿sí? Entonces, ningún pasado tiene causalidad necesaria ahora. Y segundo, no hay un personaje al que le suceda ahora algo o en el pasado. Solo está la conciencia experimentándose a través de de este fenómeno, de esta experiencia. ¿Sí? Sé que es demoledor, sé que es demoledor, ¿sí? Porque no habría historia. Todo el cuento que mi mente se ha contado durante tanto tiempo, con el cual ha sufrido, no existe, ¿sí? Las experiencias pasaron. El cuento que la mente se contó era que me sucedían a mí. Es demoledor en ese sentido, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Y es demoledor, pero también es el espacio de lo que eres, por darle un nombre, ¿no? Todo es una oportunidad para observar. Me estoy contando un cuento a partir de un dolor o a partir de algo que recuerdo del pasado. Yo, a mí, cuando observo eso y lo identifico, la conciencia lo está observando y lo identifica, se rompe la identificación. Ya mi mente no hace más eso.
No se cuenta cuentos a partir del pasado, cuentos para un personaje darse realidad. ¿Sí? El personaje desaparece en algún momento. Que lo que mantiene al personaje es esa inercia. La mente contando el cuento acerca del pasado. No quiere decir que no recuerde el cuento, que no recuerde la historia, las experiencias que pasaron, pero no son mío, me sucede, me afecta, no está ese me no está. ¿Sí? Es la misma diferencia entre me cae la lluvia a ver la lluvia desde la ventana. No está el me afecta. ¿Sí? Son experiencias que suceden a la conciencia. Ok, Gracias, muchas gracias. gracias Ana.